Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos en una nueva emisión de este curso de Macroeconomía 3, que corresponde a la parte de crecimiento económico. Ya casi estamos llegando a la recta final de de esta pequeña, bueno, de este pequeño curso, en donde hemos tenido que ver las cosas de manera muy general, porque como yo les decía, yo creo que necesitaríamos un curso entero para ver dos o tres de esas teorías tan amplias que manejan algunos de nuestros economistas clásicos, neoclásicos, keynesianos, post-keynesianos y todas sus variantes, ¿no? Entonces, creo que nos faltan alrededor de 3 videos más adicionalmente a este, pero pues ya estamos casi por terminar y hoy vamos a ver un modelo muy interesante que últimamente se ha hecho bastante popular porque ha sido de alguna manera investigado y aplicado a todo lo que tiene que ver con la economía ambiental. Entonces vamos a analizar justamente este modelo que se conoce como el modelo de generaciones traslapadas, generaciones superpuestas o bueno, en general lo pueden encontrar de esas dos maneras, generaciones traslapadas o generaciones superpuestas en la literatura, ¿no? O también se conoce como el modelo OGM, y el modelo OGM es por sus siglas en inglés, Overlapping Generation Model. Entonces, lo pueden encontrar de esas dos maneras, ¿no? Les voy a compartir el material, nuestro material guía que ustedes ya conocen, para que comencemos a ver este video, ¿no? Y esta clase como tal. Entonces, bueno, vamos a comenzar y pues bueno, explicarles un poco de dónde proviene este modelo, ¿no? Los modelos de generaciones traslapadas fueron introducidos desde 1958 por el economista Samuelson, que fue y bueno, fue como uno de los primeros intentos para hacer como esa optimización de los modelos intertemporales, en donde los individuos conviven y son de diferentes generaciones, ¿no? Y se analiza el comportamiento agregado de la economía en forma de dos generaciones que conviven al mismo tiempo. Estos modelos posteriormente fueron utilizados por otros economistas que le fueron dando forma, le fueron transformando. Vamos a ver algunos a continuación. Pero bueno, vamos a ver. Se denomina modelo de generaciones traslapadas porque se supone que en un mismo periodo van a coexistir dos generaciones, la generación de los jóvenes y la generación de los viejos. Los individuos de jóvenes van a trabajar y cuando llegan a su vejez se retiran. Ese es uno de los supuestos, ¿no? Trabajan durante su juventud y en la vejez se retiran. En su época de trabajo, parte de su ingreso se destina a la parte del ahorro que van a tener cuando sean viejos, en este caso. A ver, aclaro antes de todo, con viejo no estoy refiriéndome a algo de forma peyorativa. Se empleo esa palabra porque así está en la literatura, así viene en los libros de economía. Entonces, antes de continuar, lo menciono, ¿no? Por cualquiera que pudiera pensar que lo digo de forma peyorativa, no es así. Ok, entonces retomo un poco esta idea que en su época donde las personas son jóvenes van a trabajar y van a generar una parte de su ingreso a lo que es el ahorro, lo cual se va a convertir en stock de capital en el siguiente y va a generar financiamiento para el consumo del segundo periodo de su vida. Es decir, van a financiar con ese ahorro el consumo futuro, el consumo de cuando sean mayores, ¿no? En este caso. El modelo de generaciones traslapadas avanza en el intento de hacer que las variables importantes de la economía pues queden explicadas dentro de su propio modelo, es decir, muestra ya las primeras ideas de lo que es el crecimiento endógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que dentro del mismo modelo se está tratando de desarrollar justamente esa idea de crecimiento económico. Concretamente, y a diferencia de lo que plantea, por ejemplo, Harrod y Domar y también Solo, logra hacer que estas variables, pues como les digo, de alguna manera sean endógenas, que la tasa de ahorro sea endógena y que no sea exógena, que no dependa de algo exterior al modelo, como pudiera ser la inversión o la tecnología o todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, el modelo de generaciones traslapadas es interesante porque nos arroja resultados bastante interesantes, ¿no? A pesar de que se supone un entorno competitivo, el resultado en cuanto a eficiencia con decisiones descentralizadas en la asignación de recursos
Pues a veces parece que no llegan a ese óptimo de Pareto. Recuerden ustedes que el óptimo de Pareto es cuando las dos partes están felices, ¿no? Las dos partes están de acuerdo con lo que tienen y ese es así como el óptimo de Pareto. Entonces, si se introduce un planificador, podría mejorarse los resultados en cuanto a la eficiencia de este modelo, es decir, que a manera de planificador estemos pensando en alguna institución o algún intermediario que defina cuánto ahorro se va a destinar al consumo futuro, no pudiera ser alguna parte de esta eficiencia. El defecto que tiene en general este modelo es que es que no avanza en la explicación de otro modelo como, bueno, o sea, no considera la parte del progreso tecnológico, no considera otras variables que son importantes, no únicamente se va a la parte del ahorro definida por el ingreso presente y el ingreso futuro y el consumo futuro. Y bueno, aun cuando se considera y bueno, se considera y se reconoce lo decisivo que es bueno, lo importante que son estas decisiones, pues debería de contemplar algunas otras cosas. Esa es una de las principales críticas que tiene este modelo de generaciones traslapadas. Posteriormente se hizo un modelo de generaciones traslapadas también, pero se le agregó la variable de dinero. No sé si recuerdan que en el video anterior, si no lo vieron, vayan al video anterior. En el modelo anterior vimos que era incorporarle la parte de el dinero al modelo, ¿no? Entonces asume que una serie de supuestos son comunes en los modelos de crecimiento de corte neoclásico. Este modelo va a suponer una economía plenamente competitiva sin ninguna falla de mercado, ¿sí? Ese es uno de los supuestos básicos. Es decir, que se tiene información perfecta, que los agentes económicos son racionales, ahí la cuestión de la racionalidad siempre yo la he puesto en duda. Alguna vez les decía que esta idea de racionalidad parte de que siempre se prefiere más que menos y de todos esos casi como pequeños supuestos, ¿no? Entonces me da mucha risa porque a veces yo me burlo a mi mamá porque le digo, tú no eres un agente económico racional, ¿no? Pensar justamente eso de que se prefiere más que menos, de que siempre se va a priorizar la opción que maximiza los beneficios. Entonces yo le decía a mi mamá esa experiencia, se la contaba justamente porque le digo, no eres un agente económico racional, tú prefieres menos que más, ¿no? En el sentido de la comida, por ejemplo, a veces traigo algo y dice, oye, es que compraste mucho, no sé si a ustedes también les pase, pues cuando les pase, díganle a su mamá o a sus parientes que no son agentes económicos racionales que maximizan sus beneficios, ¿no? Bueno, entonces este es otro de los supuestos. Un supuesto más es que va a utilizar una función de producción neoclásica, que los individuos van a tener una previsión perfecta y van a optimizar intertemporalmente su consumo y su ahorro. Su función de utilidad instantánea va a tener como argumentos el consumo y el dinero. La tasa de crecimiento de la población va a ser constante y no va a haber progreso tecnológico y también se va a prescindir de la depreciación, se va a considerar que no hay depreciación de ningún tipo. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía, aquí cada bloque de individuos va a intentar maximizar su utilidad teniendo en cuenta su periodo de vida, ¿sí? Produciéndose como resultado pues diversos efectos agregados de las variables económicas fundamentales como son el consumo, el ahorro y la inversión. ¿A qué me refiero con esto? A que las decisiones individuales, las decisiones microeconómicas van a afectar a las variables macroeconómicas porque se supone que individualmente las personas van a intentar maximizar su utilidad y eso va a golpear a la parte del consumo, del ahorro, de la inversión a niveles macroeconómicos, ¿no? Bueno, aquí quiero explicarles un poco cómo opera este modelo o a qué se refiere este modelo, que generalmente va a operar en periodos, ¿sí? Voy a sacar mi típica flechita, ya ustedes ya la conocen, este, va a operar por dos periodos. Nos dice que las personas viven estos dos periodos, uno donde es la juventud y otro donde es la vejez, ¿no? Entonces, al inicio de cada periodo, van a ser gente joven y al final de cada periodo van a morir los viejos. Nuevamente no se dice de forma peyorativa, únicamente es así como lo maneja la teoría. Entonces vamos a comenzar viendo esta tablita, ¿no? Vamos a tener en la parte horizontal, que es esta parte todo
vamos a tener el periodo T, T más 1, T más 2, T más 3, T más 4 hasta T más N, ¿no? Y también de manera vertical vamos a tener el número de generaciones que se conjuntan, ¿no? En estos periodos. Entonces, en la generación 1 vamos a partir de que tenemos una persona joven, ¿sí? Entonces, en el tiempo T vamos a tener a la persona joven. En el tiempo T más 1, este joven se va a volver viejo y van a ser otro joven, que sería una segunda generación, ¿sí? Entonces van a convivir viejo y joven, el viejo de la generación 1 y el joven de la generación 2. En la generación 3, este viejo ya no existe, ya murió, ¿no? Se considera que aquí ya la persona vieja muere y este joven se convierte en viejo y nace otro joven de una tercera generación, ¿sí? Entonces van a convivir el joven de la segunda generación, que ahora ya es viejo, con el joven de la tercera generación que acaba de nacer. Posteriormente, nuevamente me voy a explicar el siguiente párrafo para que quede bien claro, es exactamente lo mismo. Posteriormente, este joven se convierte en viejo, el viejo de T más 2 muere, y este viejo que viene de joven de la generación 3 va a convivir con el nuevo joven de la generación 4. Y así sucesivamente, la generación 4, su joven se va a volver viejo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en cada periodo van a converger una generación de jóvenes y una generación de viejos. Aquí los agentes económicos, tanto las empresas como las personas, como el gobierno, como todo lo que se considera como un agente económico, va a tomar decisiones pensando en que su tiempo en esta tierra es finito, que van a morir, evidentemente. Entonces, desde que nace este joven, empieza a pensar que se va a volver viejo y que luego va a morir. Entonces, va a tomar en cuenta justamente estas decisiones pensando en que su tiempo de vida va a ser finito, ¿no? Las dos generaciones van a crecer a una tasa constante de crecimiento de la población llamada N. Los viejos de la generación 1 durante el periodo 2 van a dar lugar a una cantidad de población que va a sustituirse, o bueno, que los va a sustituir y que va a crecer a una tasa mayor que la generación 1, ¿no? Entonces nos dice que va a ir creciendo a una tasa constante, pero mayor en este sentido. Bueno, esto es más o menos el funcionamiento de cómo se ven los periodos en el modelo de generaciones traslapadas. Y igualmente va a operar justamente la parte del consumo. En este modelo es importante justamente los modelos en el que las generaciones están vivas, es decir, la generación joven y la generación vieja. Vamos a analizar un poco este cuadrito que vemos aquí, que es muy similar al del momento anterior. De este lado vamos a tener la generación y de este lado vamos a tener el tiempo. En el tiempo T, solamente que este es el modelo de consumo, no lo olviden, consumo. Entonces, en el tiempo T, la generación 0, ubiquen ustedes generación 0, es vieja, ¿sí? Y la generación 1 es joven. Por lo tanto, el consumo de la generación vieja se va a denotar con C2, ¿sí? Porque acuérdense que esta es la generación vieja. C2T, que significa que es el consumo de la generación vieja en el tiempo T, y este va a ser el consumo de la generación joven en el tiempo T, ¿sí? Una vez que llegamos a nuestro tiempo T más 2, recuerden que esta generación vieja de aquí, de la generación 0, ya murió, ya no existe, por eso ya no continúa en T más 1. Esta generación de la generación 1, el consumo de la generación 1, ahora se vuelve consumo de la generación 2, que es la generación vieja, ¿sí? Y va a haber una nueva generación, la generación 2, que va a tener un consumo que va a representarse con C1 porque es la generación joven. Posteriormente, esta generación joven se va a volver generación vieja, por lo tanto su consumo va a ser C2, y esta otra pues ya murió y luego nace una nueva que va a ser el consumo de la generación joven, que se va a representar con el 1, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, existen dos tipos de consumo en cada periodo, el de la generación joven y el de la generación vieja, ¿sí? Eso es en términos generales también esta parte del consumo y por lo tanto también del ahorro, ¿eh? Aplica exactamente igual para la ecuación del ahorro. Bueno, vamos a ver las ecuaciones. El modelo va a considerar dos periodos. En el primer periodo, como ya lo dijimos, la gente es joven y en ese periodo trabaja. En el segundo se retira y muere, ¿no? En el segundo periodo.
Entonces los individuos jóvenes, una parte de su ingreso lo van a consumir y la otra lo van a ahorrar en forma de capital físico y dinero. El ahorro y su rendimiento son utilizados para financiar el consumo del individuo en su segundo periodo de vida. Esto es, cuando es viejo va a intercambiar su dinero y capital por su consumo de bienes, es decir, lo que ahorró lo va a utilizar en la parte del consumo cuando es viejo, ¿no? O lo que ahorró cuando era joven, en este caso. Este, bueno, entonces aquí solamente los viejos van a recibir transferencias del gobierno. Eso es otro supuesto más que nos da, ¿no? Que solamente las personas viejas van a recibir transferencias del gobierno y que van a tener un problema de maximización intertemporal de la utilidad, que pues se tiene que resolver mediante, bueno, que tiene que resolver este propio individuo, y ese problema de maximización se va a dar o va a estar dado por las siguientes tres ecuaciones. La primera, la ecuación uno, va a ser una función objetivo. Es una función objetivo, se le conoce así porque es una función de maximización, que se dice que trata de maximizar la suma de las utilidades descontadas que provienen del consumo y de la posesión del dinero. Es decir, cómo vamos a maximizar nuestro consumo de hoy para tener también un consumo futuro. ¿Sí? Eso es lo que va a significar esta idea, maximizar el consumo de hoy para también poder tener un buen consumo en el futuro. Esta ecuación uno es, como les digo, la función objetivo, que va a tener una restricción, bueno, una primera restricción en sí va a tener dos, que van a ser la ecuación 2 y la ecuación 3, pero la primera restricción del problema de maximización intertemporal va a ser la de la ecuación 2, y esto nos va a indicar que el consumo del individuo cuando es joven va a ser la diferencia entre su ingreso laboral menos el que ahorra en forma de capital físico y en saldos monetarios reales. Entonces aquí es básicamente el salario, que es la W, menos lo que ahorra en capital físico. Aquí es importantísimo. Lo que ahorra en capital físico se refiere a lo que ahorra, por ejemplo, en comprar una casa, ¿sí? Se considera ahorro en capital físico porque es algo que le va a servir en el futuro y lo está consumiendo hoy, pero es de alguna manera ese ahorro en capital físico. También pudieran ser, como les digo, casas, pudieran ser joyas, pudieran ser activos que son capital físico y que van a tener un rendimiento en el futuro. Y la M va a ser los saldos monetarios reales, ¿sí? Ahí está hablando específicamente de lo que se ahorra en saldos monetarios reales, que sería en dinero. Luego vamos a tener una segunda restricción que nos dice que el consumo del individuo cuando es viejo, se financia con lo ahorrado en la ecuación 2, bueno, en la restricción número 2, y también de su tenencia en saldos reales, en saldos monetarios reales, considerando que, bueno, considerando la erosión que han sufrido, bueno, que ha sufrido el proceso inflacionario, ¿no? Porque aparte, esta M se le tiene que descontar la parte inflacionaria que podemos ver aquí. Vean, tenemos los saldos monetarios reales sobre 1 más pi. Dijimos que pi va a representar lo que es la inflación. Y también pues se va a financiar con las transferencias del gobierno, que va a ser X, ¿no? Entonces aquí podemos ver que nuestro consumo 2, es decir, nuestro consumo de la persona cuando es vieja, va a estar dado em, por el stock de capital ahorrado, bueno, por el capital físico ahorrado en la ecuación 2, que como les decía, pues son las casas y todo eso, y su revaloración. R va a ser justamente esa tasa de rendimiento, porque acuérdense que dicen que invertir en bienes raíces es lo mejor, que porque se revalúan y todo eso. Eso lo podemos ver reflejado aquí. Aquí tenemos nuestro ahorro en capital físico y aquí lo tenemos revaluado a una tasa de rendimiento. Por eso estamos multiplicando por 1 más R, porque es una tasa de rendimiento que va a llevar al valor futuro este ahorro en capital físico. Luego, por otra parte, vamos a tener los saldos monetarios reales que se ahorraron en la ecuación 2, pero descontándole la parte de la inflación, que sería pi. Y vamos a tener las transferencias del gobierno, y todo esto en conjunto me va a constituir el consumo de lo que es el consumo de la generación vieja, ¿no? En este caso. Bueno, entonces,
resolviendo el problema de maximización, recuerden que esto es un problema de maximización que se va a resolver mediante la utilización de cálculo diferencial y en general cálculo diferencial, ¿no? Vamos a resolver ese problema de maximización de la utilidad intertemporal y se van a tener como resultados las siguientes ecuaciones. Aquí véanlas, me voy a dirigir, las voy a poner en un cuadrito. La ecuación 4 y la ecuación 5 van a ser los resultados que obtenemos de esa resolución de la maximización. La ecuación 4 dice que la tasa marginal de sustitución entre el consumo presente y el consumo futuro va a ser igual a la razón entre el factor de rendimiento de los ahorros y el factor de descuento intertemporal. Entonces aquí básicamente me está diciendo que va a haber una tasa marginal de sustitución, es decir, que se va a ir sustituyendo el consumo 1 por el consumo 2, es decir, el consumo presente por el consumo futuro, y que esta sustitución va a estar dada o va a ser igual a una razón que existe entre el factor de rendimiento, entre los rendimientos que yo obtengo del consumo, del consumo presente sobre el consumo propiamente descontado, ¿no? Que sería el dinero real, como les digo, descontado de la parte de la inflación, es decir, traerlo bueno, más bien llevarlo a valor futuro. Entonces así obtenemos esa ecuación 4 que nos va a representar esa tasa marginal de sustitución entre el consumo presente y el consumo futuro. Por su parte, la ecuación 5 nos va a establecer que va a existir una utilidad marginal del consumo del primer periodo y que va a ser igual a la utilidad marginal de la tenencia del dinero real propiamente descontada. Entonces aquí me está diciendo básicamente que esta LM va a ser una utilidad marginal del consumo del primer periodo y esto va a estar descontado igual por la inflación, ¿no? Estas dos ecuaciones van a determinar ese problema de maximización. Por lo tanto, pues la empresa al enfrentarse a mercados plenamente competitivos en los distintos mercados donde participa, va a poseer una función de producción con propiedades de rendimientos constantes a escala. Y pues bueno, se va a basar en tratar de maximizar los beneficios, va a contratar trabajo hasta el punto en el que la tasa salarial se iguala al producto marginal del trabajo, ¿sí? Bueno, esto ya es ahora sí que una cuestión de cómo operan las empresas con respecto a los salarios en este punto de transición entre la generación joven y la generación vieja, ¿sí? Bueno, entonces finalmente vamos a tener el papel que tiene el dinero dentro de este modelo de generaciones traslapadas, ¿no? Y entonces nos dice que cuando no existe o cuando hay ausencia de un planificador social que distribuya los recursos entre los agentes de manera óptima a lo largo del tiempo, una alternativa para que los agentes puedan consumir en los dos periodos es mediante el contrato entre generaciones. Se hace un contrato entre la generación joven y la generación vieja. No, bueno, la teoría nos dice que esto es un poco imposible, ya que los individuos de las generaciones siguientes, pues a veces ni siquiera son conscientes o no pueden tener esa conciencia sobre la generación vieja y no existe como tal un mecanismo de coerción institucionalizado que permita que esos jóvenes de alguna manera financien el consumo para cuando son viejos. Aquí nos dice que esto pasaría si hubiera, bueno, si no hubiera un planificador social o un planificador central que nos diera la pauta para esto. En el caso de las economías actuales vemos que sí lo hay, sí hay un planificador central que cuando tenemos un trabajo formal, evidentemente nos obligan, bueno, cuando hablamos de un trabajo, por supuesto que está dentro de la Ley Federal del Trabajo y con lo que se conoce como un empleo formal, ¿no? En esa parte podemos ver que ese planificador central nos va a obligar a destinar cierta parte de nuestro salario a ese ahorro en afores, por ejemplo, y para que podamos tener un consumo futuro, ¿no? Ya si es digno o no lo es, ya eso, como dirían, pues es otra historia, ¿no? Pero bueno, este modelo no lo contemplaba porque, pues como ustedes saben,
La teoría neoclásica permea mucho dentro de estos modelos y el planificador central pues no figura como algo propio de la teoría neoclásica, ¿no? Entonces este modelo de generaciones traslapadas pues todavía trae un poco ese corte y parte de esos modelos neoclásicos de crecimiento económico. Pero bueno, de esta manera el modelo de generaciones traslapadas tiene un elemento de ficción que impide el libre intercambio de la economía walrasiana. A esto pues nos referimos a que hay un equilibrio, ¿no? Y que no se relaciona directamente con los costos de transacción ni con el problema ni con otro tipo de problemas económicos, ¿no? Sino que realmente el problema de este modelo pues se basa en que necesita de un planificador central. Bueno, ¿qué más? El rol específico que tiene el dinero en este modelo es convertirse en un instrumento que acumula valor entre periodos, ¿sí? De hecho, en un modelo de esta naturaleza, de esta clase, el dinero se convierte en una reserva de valor que permite consumir sin tener que recurrir a mecanismos de coerción de contratos institucionales, ¿no? De alguna manera nos dice que ese dinero lo podemos eh, volver una reserva de valor a través del tiempo. Sin embargo, pues ahí yo creo que hay que considerar mucho la cuestión de la inflación, ¿no? Bueno, entonces, cuando introducimos justamente el dinero en este modelo, los viejos pueden darlo a los jóvenes para adquirir bienes, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con la cuestión de las herencias. Eh, y esto, a su vez, ellos pueden utilizarlo cuando lleguen a ser viejos, lo cual permite ese como traslado intergeneracional. Esto sí va justamente muy dirigido, muy ejemplificado a la parte de las herencias. Cuando un viejo deja una herencia a un joven, normalmente pensamos, por ejemplo, en una casa. Le deja una casa y esa casa, ese joven cuando llega a ser viejo lo puede heredar a la siguiente generación. ¿No? Entonces dice que cuando se introduce el dinero, esto se puede dar, pero yo creo que se puede dar más en la parte de capital físico. El dinero pierde demasiado su valor, ¿no? Y justamente este modelo contempla esa parte de la inflación, pero dice que simplemente es un valor descontado, pero que no es tan importante o que no es tan considerable en la parte de la inflación, porque recuerden que en los modelos neoclásicos siempre se debe mantener en equilibrio la inflación y se debe de compensar con la tasa de rendimiento, en este caso. Específicamente se considera que además del bien de consumo va a existir otro objeto almacenable bueno, cuya producción no tiene costo y del cual son dotados los individuos inicialmente viejos. Es decir, pues que ya tengan algo que heredar, ¿no? En este caso. Bueno, una debilidad de este planteamiento es que no permite, bueno, ya dijimos una hace rato, sin embargo, otra crítica que le han hecho mucho a este modelo es que no permite analizar características propias del dinero que emergen cuando los individuos no tienen acceso perfecto a un mercado centralizado con precios previamente establecidos, sino que deben buscar un intercambio en el mercado y entonces su dinero empieza a perder valor. Aunado a esto, el hecho de que los individuos viven solamente dos periodos va a restringir un tanto la posibilidad de analizar algunos fenómenos monetarios, como lo es la divisibilidad del dinero, ya que los viejos pues no tienen ningún incentivo para dividir su acervo monetario si no tienen un periodo de vida siguiente, ¿no? O sea, entonces, aquí este modelo me parece interesante la parte de la convivencia transgeneracional, pero no podemos limitarlo únicamente a dos periodos, ¿no? Yo conozco gente que vive mucho más periodos que incluso la gente joven, pero bueno, esa es otra historia. Los modelos OLG, como les dije, que también se denominaban, o de generaciones traslapadas, también tienen una aplicación a la cuestión demográfica. Entonces nos dice que este modelo va a constituir una herramienta como natural para estudiar las tendencias demográficas, ya que el envejecimiento de la población, eh, inducido por el aumento de la longevidad y la reducción de la fecundidad, puede tener efectos particularmente sustanciales, especialmente durante la transición de un estado estacionario a otro. Esto es muy importante, importantísimo, y nos está pegando a todo el mundo en este momento, ¿no? El envejecimiento de la población
que va de la mano también con el aumento de la longevidad, la esperanza de vida cada vez es mayor, y la reducción de la fecundidad. Cada vez menos personas quieren tener hijos. Entonces esto está llevando justamente a la economía a un estado estacionario donde no crece porque los viejos ya no quieren trabajar, se quieren retirar y los jóvenes ya no hay tantos como para compensar esa fuerza que se está yendo con el envejecimiento y la gente mayor que pues aparte de todo vive más, ¿no? Vive más periodos y entonces por lo tanto va a consumir más de lo que generan las generaciones jóvenes. Como les digo, esto ya está invadiendo a la economía actual y digo invadiendo porque véanlo en el caso de Canadá y véanlo en el caso de Estados Unidos. Bueno, no recuerdo si fue la nota que leí del caso de Estados Unidos o el caso de la Unión Europea, que decían que sus mercados, no, ya me acordé, fue de la Unión Europea, decían que sus mercados estaban cerrados, que sus supermercados se encontraban desabastecidos, precisamente por un tema del Brexit y por un tema de falta de trabajadores, ¿sí? Entonces la gente joven cada vez es menos y la gente vieja está retirada, ¿no? Entonces ya no hay mucho que se pueda hacer y por tanto la economía está llegando a un estado estacionario, ¿no? Les recomiendo mucho, no me pagan ni me patrocinan ni nada, pero les recomiendo mucho que vean el canal de un mexicano que trabaja en Canadá que se llama Diego Saúl Reina Español, búsquenlo en YouTube, y ahí van a encontrar mucho sentido a este modelo de generaciones traslapadas, de por qué la gente, de por qué Canadá cada vez está abriendo más sus puertas a los migrantes, ¿no? Justamente por estas tendencias demográficas y por esta tendencia de consumo, de consumo transgeneracional y de ahorro transgeneracional, ¿no? Bueno, entonces, para cuantificar los efectos de estos cambios globales, pues va a ser necesario tomar una posición sobre el grado de movilidad de los factores, sobre los arreglos específicos de la vejez en diferentes regiones y sobre el nivel de productividad de los factores en diferentes países. Este párrafo se refiere o se resume en una sola palabra: migración, ¿no? Migración de fuerza de trabajo. Interesantísimo esa parte. Este tema es muy importante si alguno tiene algún interés de hacer o de desarrollar alguna tesis para titularse. Este es un buen tema, se los puedo recomendar. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Por ahí les pongo una actividad, pero bueno, esa la veremos después. Se las dejaré como pendiente en el Classroom. Pero de momento terminamos por aquí con este modelo tan interesante de generaciones traslapadas. Eh, Particularmente este tema me apasiona bastante, es muy interesante. Espero que les haya gustado, espero que me haya explicado y que les haya despertado un poco su interés, ¿no? Interés en esta forma de analizar y de traer al tiempo actual esas teorías que a lo mejor en su momento funcionaban, pero funcionaban bajo muchos supuestos. Quizás sería bueno quitarle un poco esos supuestos y tratar de adaptarlo a nuestra realidad y ver qué de este modelo nos funciona. Bueno, pues espero les haya gustado mucho. No olviden darme like, compartir con alguien más y pues saludos, cuídense mucho.